Mayo de 1999. La frontera entre Alemania y Francia dormía bajo la calma de la madrugada. Las calles de Dillingen, un pequeño pueblo alemán cercano al río Sarre, estaban prácticamente vacías. Solo se oían las luces parpadeantes de algunos negocios y el lejano murmullo de coches que pasaban de vez en cuando. Nadie podía imaginar que esa tranquilidad sería rota en cuestión de minutos. 5 personas adultas perderían la vida en apenas unas horas, y varias más resultarían heridas. La violencia se desató de manera rápida y letal, dejando una estela de pánico que se extendió por calles, bosques y pueblos fronterizos. Al otro lado estaba Günther Hermann Neben, un hombre con antecedentes penales, que decidió llevar a cabo actos mortales esa madrugada. Günther Hermann Neben nació en 1962 en Dillingen. Tenía antecedentes por robos, agresiones y violaciones, que lo llevaron a prisión en varias ocasiones durante la década de los 80 y 90. Tras salir de la cárcel en 1996, intentó retomar cierta normalidad montando un negocio propio, pero sus problemas personales y financieros persistieron. En 1998, Robert Fisne lo denunció por robos. La acusación no prosperó, pero formaba parte de su historial y contexto personal. Eben ya contaba con antecedentes graves y un patrón de comportamiento violento. La tragedia que ocurrió en mayo de 1999 fue consecuencia directa de las decisiones que él mismo eligió tomar. La madrugada del 16 de mayo de 1999, Eben llegó a la discoteca Sanadu, en el centro de Dillingen, Alemania. Armado con una CZ-75 de 9 mm y una Magnum 357, irrumpió en el local y abrió fuego contra los presentes. Murieron Roland de Koop, el manager de 42 años, y un cliente de aproximadamente 40 años. Varias personas resultaron heridas. La música alta, las luces parpadeantes y la multitud creaban un ambiente de confusión y movimiento. Los gritos, el choque de cuerpos y la violencia transformaron el Sanadu en un escenario de caos. Ninguna de estas víctimas tenía relación con Eben. Fueron alcanzadas por la violencia que él decidió ejercer. Tras los disparos en la discoteca, Eben se dirigió al apartamento de Robert y Sonnette Fisne, a pocos metros del Sanadu. Robert había testificado contra Eben en un juicio de 1998. Allí asesinó a Robert Fisne, de 37 años, y a su esposa Sonnette Maxime Fisne, de 41 años, mientras su hija de 11 años resultaba herida en la cara, pero sobrevivió. Este acto tenía un motivo documentado, pero el uso de la violencia fue extremo y letal, demostrando que las decisiones de Eben afectaron directamente a personas inocentes. Después de matar a los Fisne, Eben cruzó la frontera hacia Francia, hacia Sierre-les-Bains, a pocos kilómetros de Dillingen. Durante su huida, intentó apropiarse de un vehículo y asesinó a Etienne Couster, de 39 años, cuando se negó a entregárselo. También hirió a otras personas, un bombero que intentó detenerlo y una mujer que se resistió a entregarle su coche. El paisaje fronterizo era boscoso y salpicado de pequeños pueblos. Carreteras estrechas y caminos secundarios se convirtieron en escenarios de persecución y miedo. Cada víctima fue alcanzada por la violencia que él decidió ejercer, y ninguna tenía relación previa con él. Tras los ataques, la policía de Alemania, Francia y Luxemburgo desplegó un operativo masivo. Helicópteros sobrevolaban bosques y carreteras. Perros rastreadores recorrían senderos, y cientos de agentes establecieron cordones de seguridad alrededor de los pueblos fronterizos. Los habitantes de la región vivieron días de tensión, calles vacías, sirenas constantes, controles policiales en cada cruce y la incertidumbre de no saber si la violencia podía aparecer en cualquier momento. La frontera, normalmente tranquila y rutinaria, se transformó en un área vigilada y hostil. Finalmente, en Luxemburgo, un recepcionista reconoció a Eben en un hotel de Strassen. Cuando la policía se acercó, Eben se disparó en la cabeza, poniendo fin a la persecución. 2 días de violencia habían dejado 5 muertos y varios heridos. En menos de hora y media, 5 adultos perdieron la vida y varias personas resultaron heridas. Cada víctima fue alcanzada por actos deliberados de un individuo que eligió ejercer violencia letal. Ninguna circunstancia externa ni historial personal puede alterar el hecho de que estas muertes fueron consecuencia directa de decisiones conscientes y mortales. El caso muestra cómo un solo hombre puede alterar vidas y comunidades enteras, y cómo la violencia deja huellas irreversibles que atraviesan fronteras. Dillingen y los pueblos cercanos recuerdan que la paz de una madrugada puede romperse en cuestión de minutos y que las decisiones de un solo individuo pueden cambiar para siempre la vida de muchos.
En noviembre de 1970, una mujer fue encontrada muerta en un remoto valle de Noruega. No llevaba documentación. No tenía nombre. Nadie reclamó su cuerpo. Había viajado por varios países europeos utilizando identidades falsas y evitando cualquier vínculo personal. Cuando murió, alguien o ella misma había hecho todo lo posible para borrar su rastro. Hoy, más de medio siglo después, sigue siendo conocida como la mujer de Isdal. Su historia no es solo un misterio sin resolver. Es el relato de una vida entera desaparecida sin dejar huella. Isdalen, conocido como el Valle del Hielo, se encuentra a las afueras de Bergen, en Noruega. Es un lugar escarpado, frío, aislado y de difícil acceso. Mucho antes de este caso, el valle ya tenía fama de ser peligroso. Accidentes, desapariciones y muertes inexplicables habían ocurrido allí a lo largo de los años. No es un sitio al que se llegue por casualidad. Cuando apareció el cuerpo de aquella mujer, no estaba en un sendero principal ni cerca de zonas transitadas. Se encontraba entre rocas, en una parte apartada del valle. Como si hubiera caminado hasta allí con un propósito. O como si alguien la hubiera llevado exactamente a ese punto. El propio lugar parecía formar parte del misterio. El 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus hijas paseaban por Isdalen cuando percibieron un fuerte olor a quemado. Al acercarse, encontraron el cuerpo de una mujer parcialmente calcinado. Estaba tumbada boca arriba. Alrededor de ella había restos de fuego, objetos personales y un frasco de licor. La escena no mostraba señales claras de lucha, pero tampoco parecía un accidente común. El cuerpo había sido quemado, pero no lo suficiente como para destruir todas las pruebas. Desde el primer momento, los investigadores supieron que no estaban ante un caso sencillo. La autopsia reveló datos inquietantes. La mujer había ingerido una gran cantidad de pastillas para dormir. Presentaba quemaduras de distinta intensidad. No se encontraron huellas dactilares, habían sido eliminadas deliberadamente. En su estómago había restos de alcohol y medicamentos. Tenía entre 30 y 40 años. Estaba bien cuidada, vestía ropa de calidad y no mostraba signos de vida marginal. Pero nadie sabía quién era. No había documentos. No había notas. No había pasado. Poco después, la policía encontró varias maletas pertenecientes a la mujer en la estación de Bergen. Dentro había ropa elegante, pelucas, gafas de sol, cosméticos, dinero en efectivo, cuadernos con anotaciones cifradas. También había etiquetas de hoteles de varios países europeos. Al investigar, se descubrió que la mujer se había registrado en hoteles de Noruega, Alemania, Bélgica y Suiza utilizando nombres falsos. Siempre pagaba en efectivo. Siempre evitaba conversaciones personales. Siempre cambiaba de habitación. Nada parecía improvisado. La policía manejó dos hipótesis principales, suicidio o muerte accidental, pero ambas tenían problemas. La cantidad de pastillas ingeridas hacía difícil que la mujer pudiera moverse con normalidad para iniciar un fuego. La eliminación de huellas dactilares no encajaba con un suicidio impulsivo. La falta total de identidad seguía sin explicación. La teoría del asesinato nunca pudo demostrarse. No había testigos. No había agresor identificado. No había pruebas concluyentes. Finalmente, el caso se cerró como muerte probablemente autoinfligida. Una conclusión ambigua. Un cierre sin respuestas. Décadas después, el caso volvió a investigarse con técnicas modernas. Análisis isotópicos de sus dientes indicaron que había pasado su infancia en Europa Central. Hablaba varios idiomas. Tenía formación. Sabía cómo pasar desapercibida. No era una turista común. Pero tampoco se pudo demostrar que fuera una espía. Se intentó identificarla mediante ADN, reconstrucciones faciales y registros de desaparecidos. Nada funcionó. La mujer de Isdal seguía sin nombre. La historia de la mujer de Isdal no estremece solo por su muerte, sino por su ausencia total de identidad. Vivió, viajó, habló con personas. Y aún así desapareció del mundo como si nunca hubiera existido. Tal vez nunca sepamos si murió por decisión propia,
por un error fatal o por la mano de otros. Pero lo que sí sabemos es que existió. Recordarla no es buscar respuestas imposibles. Es negarse a aceptar que alguien pueda ser borrado por completo. Porque hay relatos reales que dejaron huella. Durante más de una década, California vivió aterrorizada por un hombre que parecía imposible de atrapar. Sus crímenes iban desde robos cuidadosamente planificados hasta violaciones brutales y asesinatos selectivos. Conocido por muchos nombres: Golden State Killer, desvalijador de Visalia, violador del área este, acechador nocturno original. Su identidad fue un misterio durante décadas. Hasta que, en 2018, la policía logró ponerle rostro y nombre. Joseph James DeAngelo. Un exoficial de policía, vecino respetable y padre de familia que escondía un lado oscuro tan metódico como aterrador. DeAngelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Hijo de Kathleen y Joseph. Su padre era sargento del ejército. Su infancia estuvo marcada por la violencia y el trauma. Su hermana fue violada frente a él por soldados. Y su padre ejerció abusos físicos y psicológicos sobre él y sus hermanos. En California, asistió a la Miss Junior y luego a Folsom School, donde jugó a béisbol. Durante la adolescencia, se reportaron robos y maltrato a animales, señales tempranas de un patrón de violencia. En 1964 se unió a la Armada y sirvió en Vietnam como controlador de daños, experiencia que lo endureció y le enseñó a planificar y ejecutar operaciones bajo presión. Más tarde, estudió ciencias policiales en Sierra College y Derecho Penal en la Universidad Estatal de Sacramento, preparándose para su futuro como oficial de policía. Entre 1973 y 1979 trabajó en Exeter y Auburn ya como policía, donde su carácter serio y distante lo aislaba de sus compañeros. Durante este tiempo, ya mostraba signos de obsesión con el control y la violencia, amenazando a superiores y acosando a personas cercanas. Se casó en 1973 con Sharon Hadel y tuvo 3 hijas, manteniendo una vida familiar aparentemente normal mientras sus impulsos criminales crecían en secreto. Antes de que la violencia sexual se convirtiera en su marca, DeAngelo comenzó como un ladrón meticuloso. Entre 1974 y 1976, cometió más de 120 robos en Visalia, California, entrando en casas, rebuscando en las pertenencias y dejando señales de su presencia. Su primer asesinato conocido ocurrió el 11 de septiembre de 1975. Claude Snellin, al confrontar a DeAngelo que intentaba secuestrar a su hija, recibió 2 disparos y murió. Los robos eran metódicos, planificados hasta el último detalle. Rutas, puntos de acceso, guantes para evitar huellas. La violencia y el control ya formaban parte de su modus operandi. En 1976, se trasladó al área de Sacramento y sus crímenes evolucionaron. Comenzó a violar a mujeres en sus casas, acechando vecindarios de clase media y estudiando las rutinas de sus víctimas. A veces llamaba por teléfono semanas antes, observando cada movimiento. Su método era aterrador: irrumpir de noche, despertar a las víctimas con linterna y pistola, atar, vendar y amordazar. La mujer a menudo era obligada a atar a su compañero antes de ser atacada. En ocasiones, pasaba horas dentro de las casas, saqueando, comiendo o haciendo amenazas adicionales. Entre las víctimas mortales de esta etapa se encontraba la pareja Brian y Katie Maggiore, asesinados en febrero de 1978 en Rancho Córdoba. La violencia de DeAngelo estaba aumentando y su audacia crecía con cada ataque. En 1979, se mudó al sur de California y volvió a asesinar. Una pareja logró sobrevivir, alertando a los vecinos y obligando al atacante a huir. Pero las víctimas posteriores no tuvieron la misma suerte. Entre 1979 y 1986, cometió al menos 13 asesinatos en Goleta,
Ventura, Dana Point e Irvine. Los métodos eran brutales. Disparos, golpes con herramientas, violación y control total sobre las víctimas. Cada ataque estaba cuidadosamente planeado, con escape rápido y evidencia mínima. La distancia y los alias confundieron durante años a la policía, mientras Sacramento investigaba al violador del área este. En el sur atribuían los crímenes a locales, siguiendo pistas falsas. Durante décadas, los crímenes parecían imposibles de resolver. En 2001, los investigadores lograron obtener un perfil genético del sospechoso a partir de semen. Pero el ADN no coincidía con ningún registro. En 2016, el FBI hizo públicos bocetos, testimonios y ofreció una recompensa. La clave llegó cuando un investigador subió el perfil a GEDmatch, una base abierta de genealogía. A través de familiares lejanos, el círculo se cerró. Joseph James DeAngelo, exoficial de policía, era el asesino. Una muestra tomada de la basura confirmó su culpabilidad. El 25 de abril de 2018 fue arrestado a los 72 años, poniendo fin a décadas de terror. En junio de 2020, DeAngelo se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Y el 21 de agosto fue condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas. Con la voz carrasposa y dificultades para levantarse, declaró ante la corte: "He escuchado todos sus testimonios, cada uno de ellos. Y lo siento mucho por todos a los que he lastimado". Sus palabras son frías frente a la magnitud de sus crímenes, pero reflejan un reconocimiento tardío de las vidas que destruyó. El caso de Golden State Killer es un recordatorio del lado más oscuro, que puede esconderse detrás de lo cotidiano. Un vecino, un policía, un padre. Pero también es la historia de cómo la paciencia, la ciencia forense y la persistencia policial lograron poner fin a un terror que duró décadas. Aunque DeAngelo pagó legalmente por sus crímenes, las cicatrices que dejó en sus víctimas y en la sociedad persisten, recordándonos que la justicia, aunque tardía, puede llegar incluso contra el criminal más meticuloso y calculador. Si crees que historias como esta no deberían olvidarse, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las próximas.